Ok, pues muy buenas tardes, gracias por asistir a esta clase. Yo sé que es un día después, obviamente, lo que les debería de tocar, que debería haber sido ayer, pero ya con eso se lo estoy reemplazando. Y como les comentaba anteriormente, Ulises, tú no estabas en la clase anterior por cuestiones de que apenas te agregaron, pero les comentaba en la semana pasada que durante la semana les voy a dejar lecturas, que de hecho sí les dejé 2 lecturas. Eh, y de estas lecturas, para cuando llegue el sábado, pues es para que las dudas que haya me puedan preguntar o podamos profundizar en lo que haya quedado y ya luego vamos a ir explicando las cosas que no hayan quedado claras junto con la nueva información o lo que es propiamente la clase del día. De lo que leyeron durante la semana, que yo sé que Ulises no lo pudo leer porque no sabía, pero por ejemplo Davy, que sí la vez pasada sí les, sí les dije. ¿Qué dirías tú que fue lo que entendiste o qué dudas hay del material que les di? Fueron 2 lecturas. Una que estaba finalizando la primera clase, es decir, la que vimos la semana pasada, y luego seguía la de la unidad 2, que de hecho había un pequeño ejercicio que tenían que hacer para esta semana. Nada, permitan ayudarle a algunas de sus compañeras que aparentemente no encuentra la liga. Ok, David, ¿hay alguna duda respecto a las lecturas? Ay, estoy del pan. ¿Perdón? No, si no te escucho bien, pero puedes escribirlo por el chat y ahorita yo lo leo. Aquí vamos. Y creo que Abby trata de entrar, pero no alcanza a ver la liga, entonces se lo voy a poner aquí. Okay. Ok, una disculpa, le estoy contestando a Abby porque creo que se perdió un poquito de dónde está la liga. Ok, si no hay ninguna duda respecto a los temas, vamos a recapitular rápidamente lo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior les mostré algunas aplicaciones donde se utiliza conocimiento psicológico, aunque en este caso no han sido psicólogos quienes lo han aplicado, pero que se explican a través de experimentos o de estudios que se ha hecho por parte de la psicología. Solo que estas ya son aplicaciones. Por ejemplo, cómo funciona el cine, pues es una aplicación de cómo funciona la percepción. Y que para esto la teoría Gestalt ha investigado científicamente el funcionamiento de la misma. Hay que recordar también que una cosa es la teoría Gestalt, que es completamente una teoría científica, y otra muy distinta a la terapia Gestalt, que no es científica y que no tiene nada que ver. Que de hecho mezcla psicología con 20.000 cosas más y por lo tanto se le considera pseudociencia al no tener pues un conocimiento que tenga una evidencia de que realmente funciona. ¿Ok? Y que aparte es completamente propio de la psicología clínica. No sería, ¿cómo se llama? Vaya, no saldría más allá de la psicología clínica, ¿no? En cambio, la teoría gestal sí es científica y se pueden hacer experimentos para probar que la percepción funciona de una manera u otra. También les había mostrado el ejemplo de lo que era las calles, donde los mismos artistas pintan en 3D. Nuevamente vemos una aplicación psicológica de los principios que rigen a la percepción. Tenemos la misma cuestión de cambiar la conducta, que lo podemos ver en el conductismo, entre otras manifestaciones. O, lógicamente, la parte neuropsicológica es también una cuestión importante donde la psicología también tiene que experimentar, entre otras cosas. Ok, en la primera lectura, que sí debieron haber hecho, yo sé que Ulises no la pudo haber hecho, pero los demás sí, porque se los indiqué que durante semana tienen que hacer estas lecturas, justamente para que esta clase sea simplemente responder dudas. ¿Ok? No puedo estar explicando toda la clase porque el chiste es que ustedes aprendan a aprender solos. Si van a depender de un maestro, pues ves qué chiste tiene, ¿verdad? O sea, la idea es que el maestro sea más bien una guía que te ayude a corregir y a ir reforzando y no tanto que sea que lo haga todo. Entonces, pues bueno, sí es importante que lean las lecturas. Esta primera lectura pues habla sobre el método científico en la psicología. Es importante leerlo porque aquí voy a sacar información para el examen. Y esta lectura pues es lo que vamos a ver ahorita en un momento, que es justamente
cómo son los diseños experimentales en psicología. Esto porque ya a partir de la siguiente clase, y por lo tanto durante esta semana les voy a dejar lecturas para que se pueda leer, para que puedan leer y profundizar lo que es el conductismo. El conductismo, todos los tipos de conductismo, porque tienen evidencia científica. Como les comentaba, yo no quería reducirlo a eso, pero realmente es el programa, básicamente es conductismo. Y muy probablemente la siguiente clase ya empezamos a tener unas pequeñas prácticas de laboratorio. Eso va a depender de si el programa que estaba manejando para para dar esta clase todavía sigue funcionando. Y si funciona, pues vamos a poder hacer inclusive prácticas de laboratorio con una rata virtual. Entonces, bueno, el chiste es ese, que es importante ir leyendo porque lógicamente no puedo yo ponerme a explicar todo nuevamente lo que supone que ya leyeron. Solamente es para resolver dudas en esta parte. Pero pasemos entonces a lo que sería la explicación de hoy. Ya que no hay dudas de los temas anteriores, pues voy a tener que pasar directamente a esto. Ok, estamos viendo lo que son los diseños experimentales. La semana pasada les terminábamos con un poco sobre esto. De hecho, les había mostrado primero, me parece que era este texto. A ver, voy a mostrar mi pantalla mejor. Ok, la semana pasada les mostraba yo este texto, ¿de acuerdo? Que es un texto que hablaba más de ingeniería. Les dije que, pues que como hablaba de ingeniería, pues no lo íbamos a tocar mucho, pero hay ciertas cuestiones que es importante recordar. Por ejemplo, todos sabemos cómo es el método científico. El método científico, pues básicamente, o deberían de saberlo a estas alturas, que es básicamente que el método científico es vamos a tener la observación en primer lugar. Lo estoy poniendo de este lado. Tenemos la observación, luego de la observación tenemos la problematización o el planteamiento del problema, que yo le llamo problematización para más rápido. Tendríamos también luego lo que es la formulación de hipótesis. Como estamos hablando del método experimental y no simplemente del método científico, entonces podemos ya meter aquí el experimento o la experimentación. Y por último, la conclusión. ¿Ok? Este es el esquema básico con el que funciona la ciencia. Cualquier ciencia. Lógicamente, en el caso de las ciencias experimentales y en el caso de la psicología experimental, esto involucra la cuestión de los experimentos. No todas las ciencias necesitan experimentos, como pasa con las matemáticas. Las matemáticas no hacen experimentos en el sentido propio de la palabra, sino que es más bien en el sentido figurado. ¿Por qué? Porque las matemáticas no aplican nada. Cuando tú ya aplicas las matemáticas, ya eres un ingeniero, ya no eres un matemático. Entonces, pues básicamente tenemos que este es el método científico experimental. Es decir, aquí lógicamente el experimento va a jugar un papel importante. En el caso de la psicología experimental, pues lógicamente quiere decir que en esta rama de la psicología utilizamos el experimento o los cuasi experimentos para demostrar los conocimientos psicológicos. Es decir, para poder investigar una cuestión que es netamente psicológica y que por lo tanto pues, le corresponde a la psicología poder sistematizar este conocimiento, profundizar en él, y para eso necesitamos experimentos. Cabe aclarar, como ya vimos en filosofía de la ciencia, que el que la psicología sea una ciencia no implica que el único método sea el experimento. Es decir, la ciencia no se reduce a los experimentos, ni siquiera en las ciencias experimentales. Lo aclaro nada más para no confundir. O sea, cuando hablamos de que la psicología es psicología experimental, estamos hablando de aquella rama de la psicología que sí se dedica justamente a los experimentos. Cuando hablamos ya de la psicología en general, sigue siendo una ciencia mientras use los métodos que son validados por la ciencia. Esto implica otros métodos fuera de la experimentación. Pero eso no implica que por eso podamos aceptar cualquier cosa como psicología. Ya hemos mencionado en filosofía de la ciencia la discusión que hay sobre si el psicoanálisis o la terapia gestal pueden ser científicas. Y pues hasta ahorita no hay evidencias de que funcionen ni de que puedan hacer lo que dicen hacer. Sus teorías están bueno, tiene un montón de huecos argumentales por todos lados, no se apegan a la experiencia ni a la evidencia, etc. En pocas palabras, todo sugiere que no pueden ser ciencia por la cuestión de que no se apegan a nada de que haga ninguna ciencia. ¿Ok? Y por lo tanto caen en el campo de la pseudociencia. Pero dicho esto y estas diferencias que ya deben, bueno, que al menos ustedes tienen un poco más claro porque lo vimos apenas en la materia pasada, Ulises, pues ya llevas un tiempo
que llevas esa materia, pero trata de acordarte también de esa parte. Veamos ahora si es esto de acá. ¿Qué es lo que me interesa de aquí? ¿Por qué estoy partiendo de esto a pesar de que ya lo habíamos mencionado al finalizar la clase anterior? Porque estos dos puntos de acá, ¿cómo se los pongo? Se los voy a poner con este colorcito. Lo que voy a poner ahorita en verde es justamente, vamos a decir que el meollo del asunto para nosotros. Lógicamente el método siempre lleva a la observación, la problematización, pero esta parte de aquí que dice hipótesis, experimento, es lo que corresponde justamente a el gráfico que tenemos acá. ¿Ok? Es decir, no es simplemente que yo haga una hipótesis, haga un experimento y a ver qué quedó, ¿no? Sino que es algo circular. Sobre todo cuando la hipótesis no es correcta, pues tiene que ser circular. ¿A qué me refiero con que es circular? Supongamos que yo quiero investigar experimentalmente el efecto del sonido sobre la percepción. ¿Ok? Yo puedo hacer un experimento de eso. Es un experimento que puede hacer un psicólogo porque es parte de su rama del conocimiento, vaya. Entonces, supongamos que yo diseño todo un experimento, que ahorita vamos a ver los diseños, y mi hipótesis es que en ciertas frecuencias que aparentemente no escuchamos, es decir, no las percibimos conscientemente, pero el oído sigue captándolas porque sigue pudiéndose activar ante el estímulo, a pesar de que no llega a nuestra conciencia, pues eso puede generar una alteración en la percepción y por lo tanto digamos que podemos ver fantasmas, ¿no? Que de hecho no me lo estoy inventando, es porque realmente eso puede llegar a pasar y eso está demostrado científicamente. Entonces supongamos que mi hipótesis es que en cierto rango pasa esto y que fuera de estos rangos no pasa nada, ¿no? Esa es mi hipótesis. ¿Qué es lo que pasa con esta hipótesis? Y es ahí donde iniciamos con el proceso que tenemos justamente de este lado, que voy a poner con colorcito naranja. Vamos a decir que esta primera hipótesis de acá es esta hipótesis de acá. Mi hipótesis a partir de ella se deducen ciertas consecuencias. Por ejemplo, es decir, a partir de una hipótesis yo tengo ciertas consecuencias que se deducen a partir de ella. Como por ejemplo, si he dicho que en cierto rango, digamos, entre los 400 y los 500 Hz, yo voy a poder alterar la percepción y ver fantasmas, supuestamente fantasmas, bueno, ver una ilusión óptica, para que sea más claro. Entonces, ¿vale? Tengo que salir un minutito, ahorita regreso. No te preocupes. Ok, teniendo esto presente, por ejemplo, es decir, yo ya hice mi hipótesis. Mi hipótesis es que en estas frecuencias yo voy a poder alterar la percepción y voy a poder hacer o provocar en el otro la experiencia de lo sobrenatural, ¿no? Lógicamente ya no sería sobrenatural, pero esa es la idea. Entonces aquí se deduce como consecuencia primero que fuera de estos rangos, pues no debería pasar esto. Que esto, de hecho, debería producirme una alteración en la percepción y que esta alteración, pues conlleva conlleva el que tú pienses que estás viendo un fantasma cuando en realidad es una alteración visual, debido a la frecuencia que estás escuchando, que aparte podemos deducir que tal vez no es consciente, porque si fuera consciente, pues ya lo sabría. O sea, sería muy fácil darte cuenta de cuál es el origen, ¿no? Esas son las consecuencias. ¿Qué es lo que va a pasar? Es aquí donde entra el diseño experimental. O sea, el experimento ya está diseñado, pero es aquí donde se realiza, mejor dicho. Y por lo tanto, yo voy a contrastar mis posibles consecuencias de mi hipótesis con los datos que me arroja el resultado del experimento. ¿Ok? Es aquí donde entra la parte de la experimentación. Si estos datos concuerdan con mi hipótesis, quiere decir que me salto directamente a la conclusión. Es decir, ya pasé la hipótesis, el experimento y la conclusión. Esto no suele ser así normalmente. O sea, normalmente hay que estar repitiendo muchas veces el mismo experimento para verificar que efectivamente sea así. No basta con que sea un solo experimento. Entonces, el punto es, digamos que a la primera mi hipótesis no parece tan correcta o que había cosas que yo no había supuesto en mi hipótesis. Por lo tanto, los resultados de combinar lo que me surge en el experimento con mis consecuencias deducidas de la hipótesis, es que yo voy a hacer un proceso de inducción a través del cual voy a decir, bueno, en mi experimento 1, las cosas no surgieron como mi hipótesis. En el experimento 2 tampoco, en el 3 tampoco. Después de muchos experimentos puedo decir que mi hipótesis era incorrecta. Por lo tanto, tengo que hacer una hipótesis modificada. Quizás sí es cierto que hay una alteración visual, pero tal vez vemos que hay otros rangos más allá de los que yo había esperado. Entonces modificamos la hipótesis, volvemos a hacer todo este proceso, es decir, esta hipótesis ahora modificada se va a convertir ahora en la nueva hipótesis,
que tiene unas consecuencias que se deducen de ella, se contrastan nuevamente con el experimento, y suponiendo que entonces ahora sí mi hipótesis va de acuerdo a los datos, pasamos a la conclusión. Entonces, por eso le digo que esto es circular. Es decir, en esta parte, esto va a ir circulando siempre y cuando no se cumple la hipótesis. Y cuando no se cumple la hipótesis, hay que modificarla nuevamente. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, para poder hacer esto, yo tengo que haber primero problematizado bien, haber creado bien mi planteamiento del problema. Eso ya lo van a ver en metodología de investigación y en métodos y técnicas de investigación, que me parece que lo van a tener el siguiente cuatrimestre. Entonces, pues ya lo estarán viendo con mayor profundidad, pero es parte de esto mismo, ¿ok? Y por lo tanto, pues es uno de los elementos importantes a considerar, que esto no crean que es así de, bueno, ya lo hice una vez y ya funcionó y esta es la verdad. Para que un experimento tenga validez, tiene que hacerse muchas veces. Es decir, no basta con una, tiene que hacerse muchas veces. Y si los datos contradicen tus consecuencias que provienen de tu hipótesis, entonces quiere decir que tu hipótesis es incorrecta y hay que modificarla para que pueda explicar por qué los datos surgen. Recuerden que las hipótesis son supuestos. Es decir, yo puedo suponer que estos rangos son los que producen la alteración visual. Si veo que esos rangos no funcionan, puedo suponer que tal vez no son esos rangos, sino que hay que hacer un rango más alto. Y lo vuelvo a intentar. Y así hasta que pues realmente mi hipótesis sí haya explicado los datos. Y entonces ya no es una hipótesis, ya se convierte en una conclusión. Y cuando esas conclusiones son armadas de tal manera que se van juntando diversos descubrimientos y se va construyendo todo un edificio, ese edificio se va a llamar la teoría. ¿Ok? O a veces no acaba en una teoría, a veces acaba en una ley, como sucede con las leyes de la percepción o de la conducta, que también sucede en el conductismo. Ok, bueno, esta parte que es como para aclararla. Dicho esto, pasemos entonces a la parte que tiene ya que ver con todo esto, porque esto ya es poner en práctica, de hecho, lo que es el diseño experimental. Entonces, por cierto, en este material de acá, hay algunas definiciones que les pedí que buscaran entre semana, que ahorita voy a revisar quiénes ya lo hicieron. Era una tareita relativamente sencilla, que podían haber hecho durante la semana. Ok, aquí en este material están algunas definiciones. No es necesario que las tomaran de este material, porque de hecho no se lo subí porque, les repito, es de más como para ingeniería, pero la lógica que hay de fondo es exactamente la misma que se hace en cualquier experimento. Sin importar si es de química, biología, ingeniería, física, psicología. Mientras sea un experimento, se puede hacer de esta forma. Entonces, pues por ejemplo, experimento. ¿Qué es un experimento? Básicamente es el cambio en las condiciones de operación de un sistema o un proceso. Este sistema o este proceso puede ser inclusive un proceso psicológico o un proceso conductual o un sistema conductual, vaya, como puede ser un ser humano, un animal, una sustancia química. Entonces, ¿qué es lo importante de los experimentos? Que un experimento controla las variables. ¿Por qué debe controlar las variables? Porque tú tratas de demostrar o de llegar a la causa del fenómeno, del por qué algo sucede de esa manera y no de otra. Entonces, para eso necesitas controlar las variables. Cabe mencionar que las ciencias sociales normalmente no acuden a experimentos, pero recuerden que en la psicología tenemos las dos ramas. O sea, por un lado sí nos acercamos a lo social, por otro lado nos acercamos a la biología. De hecho, la psicología individual se acerca más a la biología que a las ciencias sociales. Entonces tenemos ambas y es como que ese punto de unión entre ambas, porque al fin y al cabo somos seres materiales, somos animales, pero a la vez tenemos una conciencia, tenemos una forma de procesar la información, tenemos metas, tenemos objetivos, tenemos necesidades más complejas que simplemente sobrevivir, como le pasa a los animales, y sobre todo tenemos una individualidad. Y eso es lo que nos une con las ciencias sociales, que justamente nos hacemos, o sea, empezamos a convivir en sociedad y empieza a haber una interacción entre lo cultural con lo natural. Por lo tanto, no es que podamos separar los dos de forma tajante. En consecuencia, también las ciencias sociales en muchas ocasiones tienen que acudir al experimento o a su semejante, que es el cuasi-experimento. Sin embargo, como mencioné anteriormente al principio, no siempre se puede hacer el experimento. Muchas veces tiene que ser otro tipo de investigaciones, como la investigación por medio de la observación,
la investigación por medio de entrevistas o de encuestas, pero eso ya lo van a ver en métodos y técnicas de la investigación, entonces no me preocupo tanto por eso ahorita. En fin, un experimento es experimento porque yo puedo controlar las variables y por lo tanto poder ver de primera mano qué provoca mi fenómeno y por lo tanto conocer la causa. Los experimentos están conformados de unidades experimentales, es decir, unidades más pequeñas que sirven justamente para hacer la prueba. Esto también aplica para cualquier otra disciplina, más allá de la ingeniería. En ingeniería de alguna forma es más necesario porque no vas, por ejemplo, si tú tienes un lote de latas de salsa casera que necesitas analizar, no vas a agarrarte todo el lote. En primer lugar, porque sería imposible por la cantidad de producción que se crea, y en segundo lugar, porque es innecesario. Que lo que hace es aplicar métodos estadísticos para tomar muestras. Lo mismo pasa en química analítica. Tú agarras muestras para estudiar un fenómeno. Y también pasa en la psicología. No, por ejemplo, una terapia psicológica que está pasando por un proceso de validez empírica, o de, bueno, que podamos pasar para poder decir que tiene una validez empírica como tal, o que está demostrado empíricamente que sí funciona, pues tiene que pasar por una serie de ensayos clínicos, donde obviamente no es que se lo apliques a 20,000 personas, se lo aplicas a unas muestras de la población, que aparte tienen que ser muestras bien seleccionadas. ¿Cuál es el problema de esto? Que si no están bien seleccionadas o si está subregistrado, pues simplemente no vas a tener, lógicamente, las estadísticas necesarias. Es de hecho lo que ha estado pasando o lo que pasó con México con la cuestión del coronavirus. Que México no hizo muchas pruebas, de hecho hizo prácticamente ninguna prueba comparado con otros países, y por lo tanto, inclusive con el famoso método Centinela, simplemente tu muestra no es suficiente. Hay ciertos límites de lo que se puede aceptar como muestra. Si el muestreo es demasiado pobre, de nada te sirve. Lo mismo pasa cuando tú quieres hacer un muestreo del 50% de la población. Bueno, si vas a hacer el 50% de la población, ya mejor échate un censo. Ya no te echas un muestreo. Entonces, el muestreo puede ser muy útil cuando se sabe realizar. Pero cuando hay estos subregistros o las modificaciones de los datos, como pasó en el caso de ahorita en México con la pandemia, que nunca se saben los datos correctos porque resulta que nadie ha hecho bien su trabajo, pues entonces ese es un problema, justamente porque el muestreo está mal hecho. Porque en este caso, la única forma de tener un buen muestreo es que hubieras hecho una cantidad de pruebas apegadas a la cantidad de población que tienes. ¿Ok? Y hay ciertas ecuaciones estadísticas que se utilizan para sacar cuánto tú tienes que tener de población. Dependiendo de esta ecuación te va a decir cuál es la cantidad requerida para que tenga una validez. Que normalmente se suele buscar el 95% de efectividad o el 95% de validez, y normalmente el error se calcula en un 5%. Pero esas ya son otras cuestiones más bien matemáticas que ya están señaladas e indicadas para decir cuándo un estudio sí es correcto y cuándo no. La otra cuestión es que obviamente la muestra tiene que ser una muestra representativa, en este caso pues de la población, en el caso por ejemplo por población entiéndase cualquier cosa, si son mis chiles enlatados o mis salsas enlatadas que les comentaba, pues no, como les decía, no voy a agarrar las 1000 latas, voy a agarrar algo representativo. Y para eso tampoco puedo tomarlas todas de una sola esquina, ¿me explico? Tiene que ser repartidas. ¿Por qué? Porque tiene que ser lo más homogénea posible, de forma que cubra realmente a la población entera. O que sea representativa de esta población. Lo mismo aplica para el caso de un estudio social. O sea, no basta con que yo entreviste a mis 5 amigos que tengo al lado. O que yo investigue a todas las personas de mi edad. Sino que yo tengo que investigar a una muestra, dependiendo de lo que estoy estudiando, claro está, que sea representativa de toda la población que voy a estudiar. Si yo quiero estudiar la visión, bueno, cómo se ha visto afectada la economía cancunense por parte de la pandemia, no puedo agarrarme solamente a jóvenes de 15 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi investigación dice que es de todo Cancún. Por lo tanto, tengo que agarrarme representantes de todos lados, de todas las colonias. No quiere decir que voy a investigar a todo el mundo, simplemente que mi muestreo tiene que ser lo suficientemente homogéneo para que sea representativo de mi población. Ok, luego tenemos lo que son las variables. Aquí le llama variables de respuesta, pero por variables de respuesta estamos indicando las variables dependientes, es decir, lo que se investiga. Luego tenemos las variables
independientes, que son aquellas de las que suponemos que son la causa del problema o de lo que estamos investigando. En este libro lo llaman factores controlables. Y luego tenemos otros factores que son no controlables o que también se le pueden llamar ruidos. Es decir, que a pesar de lo que tú hagas, simplemente no vas a poderlos cambiar, no lo vas a poder cambiar. No son controlables, sobre todo cuando son factores reales, es decir, cuando lo estás haciendo en vivo. ¿Por qué? Porque aquí no lo podemos controlar. En el caso de la psicología, por ejemplo, la psicoterapia, podemos saber que hay terapias que funcionan para ciertas cosas o que tienen mayor evidencia de que realmente funcionan, sobre todo en ciertos trastornos. ¿Qué es lo que pasa? Que en el laboratorio, como todo está controlado, pues tal vez esto sea relativamente, no quiere decir que sea fácil, pero relativamente fácil de ver cómo funciona. Pero ya en la terapia real, con un paciente real, hay muchos factores que no podemos controlar, que serían los factores no controlables o de ruido. Como puede ser, por ejemplo, en el caso de una psicoterapia, la actitud de la familia que pueda tomar, o que pueda dañar al paciente, el contexto socioeconómico que puede de repente afectarlo, porque si digamos ya de por sí sufría depresión y de repente buenas a primeras se mandan a una cuarentena obligatoria, pues obviamente eso no es algo que pueda controlar ni el paciente, ni su familia, ni siquiera nosotros. Es algo que simplemente está por encima de nosotros. Por eso es que muchas veces una cosa es, o sea, no es que lo teórico no tenga que ver con lo práctico, sino que, por ejemplo, los experimentos, pues obviamente son en un sistema controlado. Pero ya en la vida real, pues hay muchas causas que están interactuando mutuamente con las demás cosas y por lo tanto se vuelve un sistema complejo. Cabe mencionar que ya hay un modelo donde se estudia justamente la complejidad y se busca entender también las interrelaciones que se crean y no simplemente el experimento que es más lineal. Ok, bueno, estas son básicamente algunas de las cosas que tienen que haber buscado. Recuerden que sí es importante que lean. Aquí está también la definición de error aleatorio y de error experimental. Por error aleatorio, entiéndase la variabilidad observada que no se puede explicar por los factores estudiados y que resulta del pequeño efecto de los factores no estudiados y del error experimental. En pocas palabras, un error aleatorio es algo que no sabemos exactamente por qué puede llegar a pasar, ¿ok? Porque no, o sea, ya tú ya controlaste las variables que podías controlar y sin embargo puede ser que algo no suceda al 100% como debería o como tú esperarías. No suelen ser muchos y esto incluye también los errores experimentales. El error experimental, ese sí es culpa del investigador. Es decir, si hay un error experimental, quiere decir que o se planeó mal el experimento o en su ejecución algo se está haciendo mal. Y hay que saber diferenciar entre estos dos. El error aleatorio es completamente normal. Por eso, ningún experimento te da una seguridad del 100%. No te dan certeza del 100%. Si ustedes leen cualquier estudio científico, lo máximo de certeza que te dan es el 95% y el otro 5% es justamente el error. Y se esperaría que sea un error aleatorio. Cuando el error experimental es más grande que el aleatorio, o en general es más grande que la certeza, quiere decir que algo hiciste mal en el experimento. ¿Ok? Bien, pasemos entonces ahora sí a los diseños experimentales. Ok, estos se los había dejado yo en la plataforma para que lo lean. Son muchos, no vamos a leer todos, pero sí vamos a ver algunos. Comencemos con lo primero. Bueno, perdón, hasta ahorita, ¿alguna duda? Para los que acaban de ingresar, ¿tienen alguna duda de lo que se vio en la clase anterior, de las lecturas que hicieron durante la semana o de lo que he dicho hasta ahorita, que hayan escuchado? No, maestro, yo nada más, yo tuve Oh, un yo problema todavía con no. mi Word y entonces me eliminó la tarea. Tengo que volverla a hacer, pero ya sí estudié todo lo que usted acaba de mencionar. Nada más es volverla a subir. Ok, perfecto. Sí, sí, no hay problema. Ay, perdón, es que aquí me molesta gente. De acuerdo. Bien, veamos entonces los diseños. Esto se los subí también para que lo vieran. Es decir, les dije que yo se los iba a explicar porque, pues obviamente no tiene explicación, simplemente son los nombres y algunas características. Nosotros podemos dividir los métodos de investigación de varias formas. Vamos a decir que la forma más rápida y sencilla, y que lo van a ver cuando vean métodos de investigación, es justamente dividirlas entre métodos experimentales y métodos no experimentales. En métodos no experimentales es donde encontramos, por ejemplo, el método de la observación, que es muy importante. De hecho, el método de observación se utiliza en biología, en química, en casi todas se utiliza en algún punto de la investigación.
En psicología es también muy importante y sobre todo en las ciencias sociales porque muchas cosas no se pueden controlar en un experimento porque al ser seres que pensamos, pues obviamente nos vemos afectados por las expectativas que tenemos de las cosas o que pensamos que los otros tienen de nosotros. Entonces, pues es sencillo entenderlo, vaya. Si tú agarras un salón de clases y tú eres la directora y quieres ver cómo se comportan y te acercas a la puerta, desde ese momento seguramente si alguien te llega a ver, en ese momento, pues comienza a cambiar la actitud de los alumnos, ¿ok? Entonces, si eso pasa, vamos a decir, en la vida cotidiana, ahora tratan de hacerlo en un experimento donde saben que están siendo observados. Porque en un experimento normalmente los sujetos saben que están participando de un experimento. Entonces, por eso es que hay métodos que aunque no son experimentales, sí son científicos, pero que son distintos del método experimental. Como es la observación, las encuestas, también tenemos las entrevistas, los grupos de estudio, entre otros, ¿ok? Que son métodos importantes usados en ciencias sociales, usados en psicología en consecuencia, y en ocasiones también en las ciencias experimentales, aunque no tanto, porque pues obviamente su fuerte es lo experimental. Como estamos viendo psicología experimental, pues nos vamos a enfocar en los otros, en los que sí son diseños experimentales. Aquí hay que diferenciar entre los preexperimentos, los cuasi experimentos, los experimentos puros. Estos que se llaman experimentos puros son los que realmente son experimentos. Es decir, estos sí son 100% experimentos como tal. Y luego tenemos otro que también es muy importante en psicología, que se llama investigación de un solo sujeto, que también son muy importantes. Es algo así como un experimento, pero aplicado solamente a uno. ¿Ok? Que aunque son muy buenos y ayudan mucho si es un solo sujeto el que se está estudiando, pero lógicamente el proceso para poder sacar algún resultado general, la que se pueda generalizar a otros, pues es un poco más complejo. Entonces tenemos que son estos dos. Lógicamente nosotros nos vamos a enfocar únicamente en estos de acá. Y para ser más exactos, yo me quiero enfocar únicamente en estos dos. Pero ahorita vamos a ver, de hecho, los preexperimentos. Recuerden, estos llamados experimentos puros o naturales son los experimentos realmente, o sea, son los que son 100% experimentos que se pueden realizar en laboratorio. Eso sería como que lo primero. Lo segundo, viendo los preexperimentos, porque esos no son los experimentos propiamente, van a encontrarse que, si vieron las diapositivas, que están todos estos simbolitos medio raros. En el caso de la X indica una intervención, la O indica una observación y la R indica me parece que era un grupo de control, ¿ok? Tenemos entonces que hay varios tipos de diseños preexperimentales. Estos no son experimentales todavía, son preexperimentales. Y los vamos a ver uno por uno primero. Tenemos, por ejemplo, el estudio de caso de una sola medición. Este, recuerden, es preexperimental, ¿ok? O sea, es previo a un experimento más elaborado o un experimento puro. ¿Qué es lo que tiene de especial esto? Aquí simplemente hay una intervención y hay una observación dependiente, ¿de acuerdo? Eso es todo. Recuerden, no es un experimento propiamente, pero ya entra dentro de los diseños experimentales. Por ejemplo, yo sé que... Yo creo que, bueno, yo tengo un salón de clases y este salón de clases normalmente se altera cuando aparentemente hay un muchacho específico ahí, digamos que se va a llamar Juanito. Entonces yo me he dado cuenta que cuando Juanito está, pareciera que el salón se altera más y que cuando no está, el salón está más tranquilo, ¿ok? Esa es una hipótesis. O sea, yo tengo mi hipótesis, es que Juanito es el que causa el desorden en el salón. En un estudio de una sola medición, lo que yo haría es, hago un tratamiento, o, bueno, intervengo, en este caso intervenir o tratar significa que yo saco a Juanito y observo qué es lo que pasa después de haberlo sacado. Si resulta que yo saco a Juanito y después el salón se calma, entonces pareciera ser que realmente Juanito era la causa del desorden en el salón. ¿Cuál es el problema con este estudio? Que, en primer lugar, aunque ya se trata de, ya se considera un diseño experimental, hay un efecto sobre la observación. Es decir, puede ser que tú estás viendo lo que tú ya de por sí pensaste o ya quisiste ver, lo que tú ya te idealizaste que tenía que pasar. Y en segundo lugar, como no hay un control, tú realmente no sabes si realmente eso lo está provocando o no. Lo supones porque sucede que hay un evento que sucede después del otro. Recuerden que hay un problema acá, que es una falacia. El que algo suceda después de otra cosa no significa necesariamente que eso que sucedió después sea de hecho la causa. Es como lo que pasa
con otro ejemplo cotidiano que suele pasar mucho en la vida común y corriente. Las personas que se automedican para la gripe. Entonces, me dio gripe, tomé, ¿qué les gusta que haya tomado la persona? Penicilina. Que recuerden que la penicilina es un antibiótico. Tomé penicilina y a los 5 días me curé. Bueno, al tercer día ya estaba mejor de la gripa. Esto hace suponer que como pasó el evento A, es decir, tomé penicilina y luego pasó el evento B, me empecé a curar, o bueno, empecé a dejar de tener tantos síntomas, por lo tanto la penicilina provocó mi curación. Esto, aunque puede parecer lógico, de hecho es un error, porque la penicilina, recuerden que es un antibiótico, mata seres vivos, en este caso son bacterias, hongos, esporas, etc. Los virus no son seres vivos. Los virus no pueden ser destruidos por un antibiótico. Aunque muchas veces se dan junto con los antivirales, pero se dan para prevenir justamente una infección que pueda venir como consecuencia de haberte debilitado el sistema, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, inmunológico. Entonces, perdón, se me fue el nombre de repente. Entonces, eso es lo que suele pasar también, que como algo sucedió después de otra cosa, pensamos que eso fue la causa, pero en realidad no tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho, si ustedes hicieran el mismo experimento con la gripa, si tuvieran a 4 personas que se enfermaron o que enfermaron ustedes a propósito de gripa juntas, si a una le aplican medicamento, a la otra no le aplican nada, a la otra solo le dan azúcar con agua y al otro le dan, ¿cómo se llama?, paracetamol, todos se van a curar más o menos al mismo tiempo, suponiendo que tienen condiciones más o menos similares. Es decir, que tienen un estilo de vida más o menos igual, que se alimentan más o menos de lo mismo, etc. Van a ver que al final se van a terminar curando prácticamente en un promedio de días semejante. ¿Por qué? Porque la gripa se cura sola. No existe ningún medicamento para la gripa. Lo más que podemos hacer es disminuir los síntomas con los antivirales, pero sea que tuvieras tomado el antiviral para disminuir los síntomas y no sufras tanto, sea que hubieras tomado solamente agua, sea que al agua le hubieras agregado azúcar o ajo, lo que tú quieras, o sea que hubieras tomado penicilina, te ibas a curar de cualquier manera. Traducción, ya haciendo un experimento real, te darás cuenta que la penicilina, que ni la penicilina, ni el paracetamol, ni el agua con azúcar, o con ajo, o con lo que tú quieras echarle, te curan de la gripa. La gripa se cura solita. Y con el antiviral lo único que haces es aliviar los síntomas, más no eliminas el virus. Entonces, eso es para que vean la diferencia que hay entre simplemente hacer esto, o sea, sí lo pueden hacer, sí se puede hacer un estudio con una sola medición, pero la validez interna va a ser muy baja porque no tiene un control. Y porque muchas veces entran aquí los sesgos cognitivos, de lo que yo quiero ver o lo que yo espero ver. Y justamente pues la falacia de pensar que si algo pasó después, pues tuvo que haber sido la causa. ¿Ok? Perdón, todo esto de la falacia que comenta, ¿qué nombre tiene? No me perdí. Tiene un nombre en latín que se lo voy a escribir mejor. O sea, se lo voy a pronunciar, pero ahorita se los escribo para que sepan cómo se llama esa falacia. A ver, cuéntame. Ok, se los acabo de mandar por el chat. Se dice post hoc ergo propter hoc, es decir, después de esto, por lo tanto, a causa de esto. ¿Ok? Es más o menos lo que significa esa frase en latín. Así se le llama a la falacia. Vamos a decir que es un nombre largo. Pero realmente no es un nombre, está indicando lo que es. O sea, como algo pasó después de otra cosa, por lo tanto, lo que pasó antes es la causa. Esto lo ¿quieren ver dónde lo pueden aplicar? ¿Dónde lo pueden aplicar? Más bien, ¿dónde lo pueden encontrar mucho? En los estudios de historia. Y no todos los historiadores, sino simplemente los historiadores mal hechos. O las personas conspiranoicas. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy básico, ¿no? Los egipcios tenían un dios que moría y resucitaba. De hecho, casi todos los pueblos tienen un dios que muere y resucita. Como los cristianos tienen un dios que muere y resucita y fueron posteriores a los egipcios, por lo tanto, pues esta idea se la robaron a los egipcios. Básicamente la conclusión sería que Jesucristo es simplemente un mito egipcio o de otra cultura que te quieras inventar, y que por lo tanto pues que adaptaron y ya. Eso, por ejemplo, es una falacia. Aunque sí es cierto que el cristianismo es posterior a prácticamente todas las religiones antiguas, de hecho es muy posterior, no implica que porque tú tuvieras un elemento semejante al otro, significa que te lo hayas tomado del otro. De hecho, si ustedes ven las historias de la resurrección y la visión judía que tenían ellos sobre las cosas,
y la comparan con otras culturas, son diametralmente opuestas. Las culturas normalmente, las otras culturas como la hindú, la maya, la azteca, todos ellos, tenían este pensamiento de la resurrección, no por una resurrección al estilo cristiano, sino más bien por la idea de los ciclos, porque ustedes saben que muchos de estos pueblos eran agrícolas al principio, y por lo tanto lo que ellos veían es que las cosas mueren, o sea, sus cosechas se mueren, y luego vuelven a crecer. Por lo tanto, la idea de que la vida es un ciclo, pues lo tienen prácticamente todas las culturas antiguas. En cambio, el cristianismo y el judaísmo tienen una visión del tiempo ascendente. O sea, sí es cíclica, pero no es un círculo que se repite cada 20.000 años, ¿no? Sino que es un ciclo que va ascendiendo y que va progresando. De hecho, la idea del progreso, como la entendemos hoy en día, de alguna forma se inspiró en el cristianismo, porque el cristianismo rompe este paradigma de los griegos. Pero eso no es una cuestión más de filosofía, pero es para que se den una idea de la diferencia que hay entre suponer que porque algo pasó después, tiene que haber sido provocado por lo que pasó antes. Otro ejemplo también que podría pasar. Como los egipcios construyeron pirámides y los mayas construyeron pirámides, que eso lo suelen utilizar mucho en History Channel para tratar de ligar de que hubo un contacto entre culturas. Que puede ser que sí haya habido, pero no quiere decir que por eso lo hayan hecho ellos así. Entonces, como los egipcios tenían pirámides y los mayas también, por lo tanto, los mayas lo aprendieron de los egipcios, porque recuerden que los mayas son posteriores a los egipcios. Sería otra forma de la misma falacia. Es decir, no porque haya pasado después significa que lo hayan copiado de los egipcios. También los chinos tenían pirámides y seguramente no conocieron a los egipcios. Es más, los mismos sumerios, que fueron anteriores a los egipcios, tenían estructuras piramidales. En pocas palabras, las pirámides no son exclusivos de una sola cultura y básicamente toda la humanidad ha tenido pirámides y no necesariamente tiene que haber sido porque no las copiaron o se las copiaron a alguien, ¿no? En eso consiste esa falacia. Entonces hay que tener mucho cuidado porque podemos suponer que algo que yo estoy investigando, como pasó después de otra cosa, eso que pasó antes es la causa. Para eso es necesario un experimento puro o natural para que podamos corroborar si efectivamente eso que estoy descubriendo es de esta manera. ¿Ok? Tenemos luego, respecto al mismo que estábamos mencionando de una sola medición. ¿Cuáles son sus problemas? De hecho, aquí este sí lo trae bastante bien explicado. Debido a la falta de medición inicial, el investigador no puede concluir nada acerca de los efectos de X sobre la observación, es decir, de mi intervención sobre la observación. ¿Por qué? Porque yo no he tomado una medición de cómo estaba antes, o una observación o alguna anotación de cómo era antes para saber si efectivamente ha habido una influencia de este sobre este. Y además, como no tengo grupos de control, tampoco puedo saberlo. Para poder describir estos estudios, se puede utilizar la estadística descriptiva, pero jamás la inferencial. ¿Cuál es la estadística descriptiva? Esta me parece que ya la debieron haber visto en primero o segundo cuatrimestre. Pues es básicamente en la anterior materia. ¿Ya vieron la estadística de la anterior materia? Sí, tuvimos método científico. Ah, ya. Y nos explicaba eso. Ok, entonces ahí, por ejemplo, en estadística ustedes ven medidas de tendencia central, como es la media, mediana, moda. Digo, igual si no lo hayan visto, lo deben haber visto en la prepa. Las medidas de dispersión, como la varianza, la desviación estándar, también lo que es la covarianza, los percentiles. Esto sí se puede aplicar Esto sí se puede aplicar a lo que sería este tipo de estudios. Pero recuerden que estos estudios son como que un previo a realmente hacer un estudio serio. No te sirven para hacer una investigación científica porque son muy fáciles de manipular o de llegar a conclusiones equivocadas. Ok, entonces por eso hay que profundizarle más. Luego tenemos estos que se llaman diseño pretest, posttest y que son de un solo grupo. Sigue siendo un diseño pre-experimental. En este caso, como se podrán dar cuenta, hay una observación inicial, es decir, es una mejora respecto al anterior. Sigue siendo semejante al anterior. De hecho, si yo le quito esta observación inicial, vamos a quitársela. Si yo le quito esta, supongamos que esta no existe. Si yo le quito esta, todo esto de acá que voy a poner en verde es básicamente el que vimos hace un momento. ¿Cuál es la única novedad? Que le añado una observación previa. Por eso se llama diseño pretest, posttest. Sigue siendo de un solo grupo, de un solo individuo, como lo quieran llamar. Pero aquí ya hay una observación previa. Es decir, ya observé previamente cómo eran las cosas, hago una intervención y luego observo si mi intervención tuvo algún efecto sobre eso. Entonces ya tiene una ventaja sobre el diseño anterior, que es que ya hay una observación previa. Como ya sé cómo era antes, más bien como ya se analizó cómo era antes la situación,
ya se analizó, ya se hizo una intervención y se está viendo cómo es la acción actualmente, pues podemos saber que efectivamente ha habido un efecto sobre esto. Muy diferente que si no tuviera la observación inicial, yo puedo ver que hay un cambio, pero no puedo saber si este cambio de por sí era completamente natural o si efectivamente es como consecuencia de mi intervención. Aquí le llaman tratamiento, pero es una intervención en general. O sea, lo que sea que yo estoy investigando. Paso a la siguiente. De hecho, la siguiente es la explicación de las ventajas que tiene este modelo sobre el anterior. Y pues básicamente es, como ya decía antes, hace un momento, pues que es superior al primero, mejora la intervención que podría atribuirse a otros factores y pues que aquí ya puede ser más o menos controlado, ¿ok? Esto básicamente va a ser igual para todos. Aquí se puede utilizar la estadística descriptiva, aquí sí se puede utilizar la estadística inferencial, y las que se suelen utilizar son la T de student y la G al cuadrado para datos no paramétricos. Estas son de estadística inferencial. Este seguramente no lo vieron ustedes, pero también es importante para poder sacar validez a los datos. Si se dan cuenta, solo son dos, ¿eh? Entonces, recapitulando esta parte, está el diseño de una sola medición o de un solo grupo y el de pretest post-test, ¿de acuerdo? La única diferencia de este con el anterior es agregarle el pretest, o sea, la observación, una observación inicial antes de la intervención. Aquí vamos a pasar entonces a los experimentos propiamente dichos, ¿de acuerdo? Estos son los experimentos también llamados naturales o puros. Es otro nombre con el que lo van a encontrar. Entonces, ya sea que le llamen experimentos propiamente dichos, que le llamen naturales o puros, es exactamente lo mismo. Bueno, ¿hasta ahorita tiene alguna duda de lo que he mencionado? De los diseños pre-experimentales. No, creo que no. Hasta hacerlo seguramente sí. Ok, de acuerdo. De hecho, lo que vamos a hacer nosotros sí son experimentos como tal. Bueno, no, mentira, va a ser como un tipo ¿Como pre-experimento. estadísticas? Sí, más o menos. Si funciona el programa que les estaba... Lo que pasa es que hay un programa que es justamente para trabajar con el conductismo operante. Básicamente es una rata de laboratorio, pero es virtual. Ah, ok. Cuando la hemos hecho, o sea, cuando he dado la materia presencialmente a un grupo, creo que a 2 grupos sí les pedí que trajeran una rata. Y sí trajeron su ratita, bueno, un ratón, trajeron un ratón de esos blancos que se usan en laboratorios. Y sí lograron hacer, vaya, sí lograron hacer la práctica y lograron hacer que la ratita aprendiera cómo llegar desde un punto del laberinto hasta el otro. En este caso, si el programa sigue funcionando, es una rata que está en una caja de Skinner. Como recordaban, Skinner es quien creó la idea bueno, quien ideó o fundamentó lo que es el conductismo operante. Claro. En esta caja de Skinner tú le puedes enseñar diversas cosas a la rata, perdón. Y es justamente para aprender cómo funciona el conductismo operante en este caso. Pero bueno, voy a ver primero que si funciona, pues ya desde la siguiente clase comenzamos a trabajar con él, para que empiece a quedar más claro y puedan hacer prácticas, inclusive ustedes en su casa. Perfecto. De acuerdo, tenemos el primer diseño del experimento puro. Recuerden que este es un experimento puro. ¿Qué es lo que hace diferente un experimento respecto a pues cualquier otro que no es un experimento? En primer lugar, los experimentos tienen grupos de control. Es decir, hay un grupo que es el experimental, donde se aplica la intervención o lo que estás experimentando. Recuerden que por grupo no me estoy refiriendo únicamente a personas, me estoy refiriendo a sustancias o cosas, ¿no? En este caso, pues estamos hablando de psicología, por lo tanto, normalmente son personas. Entonces, tenemos un grupo experimental al cual sí se aplican los cambios en la variable que estamos estudiando, y hay otro grupo que se llama grupo de control, que es al que no se le aplica ningún cambio. Y además, estos grupos no son elegidos, vamos a decir, porque previamente yo ya supe quiénes son las personas, sino se hace por medio de lo aleatorio. Eso sí, dependiendo de lo que estamos estudiando, si necesitamos ciertas características en especial de la población, pues entonces sí vamos a tener que seleccionar a los candidatos, vaya. Pero no los vamos, o sea, no es como que yo voy a decir, tú te vas a ir a este lado y tú te vas a ir al otro, ¿no? Sino que tiene que ser aleatoriamente seleccionado quién va a caer en el experimental y quién en el de control. Justamente para que, como les decía anteriormente con las muestras,
para que sean lo más homogéneos posibles y no podamos decir que a ese sí le funcionó porque resulta que aquí había gente que por sí le iba a funcionar y que aquí no funcionó porque pues, obviamente aquí no había gente que le iba a funcionar, ¿no? O sea, tiene que ser nivelado. Es como que yo quisiera investigar un método de enseñanza donde pueda averiguar cuál es el mejor para que la gente aprenda a leer en 5 minutos, 20,000 hojas, pues lógicamente tengo que meter, dependiendo de lo que yo esté estudiando, que en este caso es la lectura, pues tengo que meter gente que tenga ciertas características. Por ejemplo, no puedo meter yo gente aquí que no sepa leer, porque obviamente por la misma cuestión, pues no va a poder. O tal vez sí, dependiendo de qué es lo que estoy queriendo investigar. Igual y sí los meto, pero los tengo que meter de alguna forma aleatoriamente para que sea que estén en este o que sea en este, pueda yo ver cuál es el efecto que hay en mi intervención. Entonces, en primer lugar, ya mencioné que un experimento real tiene grupos de control y grupos experimentales. Tiene aleatoriedad en la forma de seleccionarlo, es decir, los grupos se forman aleatoriamente, no es que yo elija a quién voy a meter en qué grupo. Y en este específico, en el de control pretest, post-test, va a haber una observación inicial, va a haber una intervención y hay una observación posterior, ¿de acuerdo? Y al final se comparan los resultados de este con este. Volvamos al ejemplo de lo de la gripa que les decía. Quiero saber si la penicilina cura o no la gripa, ¿ok? Mi única variable es la penicilina. Supongamos lo que ya decía anteriormente, que toda la muestra que yo voy a analizar, es decir, los que voy a meter en los experimentos, son más o menos de, ¿qué les gusta? Como me voy a enfocar solamente en adultos, supongamos que estoy hablando de adultos entre 18 y 65 años, están más o menos iguales, es decir, no es que haya solamente jóvenes y 3 adultos mayores, sino que está más o menos variado como lo es la sociedad en la realidad. Y aparte yo lo selecciono aleatoriamente, es decir, yo no sé exactamente quién le va a tocar qué. De repente simplemente unos entran en un grupo, otros entran en otro grupo y así, ¿no? Que eso hasta lo puede hacer la computadora por mí, para no tener que ser yo quien seleccione quién va a ir a qué lado. A uno le observo cómo están inicialmente ambos, es decir, cómo están estos de salud, de todo, hago todo el análisis debido, cómo están estos. Supongamos que a estos y a estos los infecto de gripa forzosamente, van a estar bajo observación durante 7 días en el laboratorio. A estos les voy a dar penicilina, a estos no les voy a dar absolutamente nada, y voy a ver cuántos de estos se curan comparado con cuántos de estos. Como esto ya es algo real, porque sí se ha hecho, no de esta forma, pero sí se sabe cómo funciona, porque ya antes se han hecho experimentos y todo, pues sabemos que lógicamente, sea que les hayas dado la penicilina o no, se van a curar prácticamente igual que si no les hubieras dado nada. Traducción, la penicilina no te cura de la gripa, simplemente es irrelevante para la gripa que tengas o no penicilina en tu sistema. ¿Ok? Pero es básicamente eso lo que se haría, ¿no? En un diseño de pretest, post-test. Así yo puedo comprobar esto. Lógicamente, como lo mencionaba al principio, esto no crean que se hace una sola vez. Es decir, no porque lo hice una vez y resultó así, pues ya por eso es válido mi resultado. Lo tengo que hacer muchas veces con distintos grupos y si a pesar de todo el experimento me sigue dando el mismo resultado, o resultados bastante cercanos o similares estadísticamente, entonces pues puedo concluir que efectivamente no funciona la penicilina para curar la gripa. Es más, ni siquiera te cura. Es igual que la tomaras a que no la tomaras. Ya luego podemos analizar otras cuestiones, como que, por ejemplo, si tú tomas penicilina, pues haces que las bacterias que no tenían, ni la debían ni la temían, pues se vuelvan más fuertes. Y entonces la siguiente vez que requieras penicilina, pues obviamente ya no va a tener el mismo efecto por culpa de la resistencia bacteriana. Por lo tanto, no solamente sabemos que la penicilina no hace nada, o que no afecta a la gripa, sino que aparte es peor las consecuencias de recetarla innecesariamente o de tomarla innecesariamente cuando de por sí te vas a curar solito. ¿Sí? Es un ejemplo real porque sí es cierto lo que estoy diciendo. Pero pues es para que vean cómo funciona la cuestión. Si se dan cuenta, no necesariamente tienen que ser tan complejos los experimentos. Lógicamente eso depende mucho de lo que se está estudiando y de qué se requiere. Por ejemplo, si fuera un experimento que tiene que ver sobre moléculas o átomos, seguramente requerirías un equipo muy costoso, muy particular, con ciertos equipos o elementos que hay que interpretar o saber interpretar, etc., ¿no? O sea, lo que haría un biólogo o un químico o un físico. Pero, pues, la base es exactamente la misma. Es decir, esto que mencioné de, por ejemplo, cómo funciona la penicilina o no, eso es algo, vamos a decir, es un experimento real que se puede hacer.
y sin embargo no tiene pues nada de complicado comparado con otras cosas, porque las herramientas que necesitan no son tan complejas. Ok, pero la base es la misma, o sea, eso puede ser un experimento de física cuántica, o podría ser un experimento común y corriente, como el que acabo de mencionar de la penicilina, inclusive un experimento escolar. Ok, ¿cuáles son sus ventajas de este diseño en particular? Primero, la asignación es aleatoria. Esto vamos a ver que es una ventaja en todos los experimentos reales, por lo tanto lo voy a dejar de mencionar porque es algo evidente. O sea, ya está de cajón cuando hablo de un experimento real. Pero esta va a ser la principal fortaleza de todos los diseños experimentales puros o naturales. ¿Por qué? Porque esto neutraliza las amenazas a la validez interna, ya que los grupos están elegidos de alguna forma aleatoriamente. Yo no soy quien los elige, no estoy metiendo de mi cosecha, sino que todo ha sido aleatoriamente. Este diseño permite comparar ambos grupos antes de intervenir, tomando en cuenta las diferencias si las hubiera. ¿Ok? Entonces, yo ya sé cómo está el grupo previamente y por lo tanto, si hay alguna diferencia, podemos tal vez atribuirle o ver qué efecto podría tener la diferencia en el grupo que no tenía la otra. Si se parte de igualdad de medias en la variable estudiada, cualquier cambio en el grupo experimental sí puede ser atribuido a la intervención. Es decir, suponiendo que todo lo anterior lo hicimos bien, los cambios que suceden después de la intervención, en caso de que resulte que sí hay un cambio por mi intervención, sí se le pueden atribuir a lo que yo hice y no simplemente al azar o al efecto placebo, como suele pasar en medicina o en psicología, sino que sí está funcionando porque realmente el sistema, o bueno, lo que yo estoy aplicando funciona en realidad. ¿Ok? La otra cuestión, ¿qué se utiliza para procesar toda esta información? Pues lo mismo, esto también creo que no lo voy a mencionar tanto porque normalmente coincide en todos los experimentos reales. La estadística descriptiva, medias, medianas, modas, desviación estándar, todo eso. Y la estadística inferencial, pero aquí sí puede aplicarle el análisis de la covarianza, la comparación con T de student y la G al cuadrado para no paramétricos. ¿Ok? Estos ya son de estadística inferencial y básicamente es para decirnos qué probabilidad hay de que si yo agarrara a una persona X y le interviniera con mi método X o Y que yo estoy haciendo, pues realmente va a tener el efecto que tuvo en el laboratorio. ¿Ok? Recuerden que eso jamás va a ser 100% certero. Siempre va a haber el error de mínimo el 5%. ¿Ok? Que es lo que se pide para que tenga validez científica, para que haya un 5% de error. Ok, luego tenemos los diseños post-test únicamente. Ok, ya vimos, el primero se llama pretest post-test. Es grupo de control o diseño de grupo de control pretest post-test. Este es únicamente post-test. Es decir, aquí ya no hay una observación previa, simplemente hay una observación posterior. En realidad este me parece que sí tendría una debilidad frente al otro, puesto que no hay una observación previa. Pero ahorita vamos a ver sus deficiencias. ¿Cómo funciona este? Nuevamente tenemos mi grupo de control, mi grupo experimental. Tenemos mi selección aleatoria, que ya mencioné a qué me refiero con que es aleatorio. En un grupo sí hay una intervención, pero si se dan cuenta aquí lo que faltaría del anterior es la observación previa. Hay una intervención en el grupo experimental, en el grupo de control no se interviene nada y se observa el efecto. ¿Ok? Básicamente es eso, o sea, lo único que cambia es que no hay una observación previa como sí lo había en el otro, en ninguno de los dos grupos. ¿Cuáles van a ser sus problemas? Ok, vamos a decir que una ventaja es que controla los potenciales efectos del pretest, porque sí puede llegar a pasar de que el investigador de alguna manera se ve influenciado por lo que pasó en el pretest, es decir, una observación previa a la intervención, que tampoco yo lo vería tanto como un problema, pero bueno, ese es uno de los potenciales efectos que puede haber y por lo tanto controla eso, pero por lo mismo no puede conocer si partían de las mismas características del objeto de estudio, justamente porque parte de este método es no tener en cuenta eso para evitar justamente pues algún sesgo. Entonces, pues ese va a ser, vamos a decir que su misma fortaleza es su misma debilidad frente al otro. ¿Dónde radica la fortaleza? Ya lo mencionamos anteriormente, en la asignación aleatoria y se puede utilizar estadística descriptiva o inferencial. La diferencia con el otro es que no se puede utilizar la covarianza, simplemente se utiliza la T de student o la G al cuadrado. Ok, hasta ahorita ya hemos visto dos métodos preexperimentales,
que si se dan cuenta son básicamente los mismos que estos, pero agregándole lo aleatorio. Y ya vimos dos métodos de experimentos puros o de experimentos completamente reales, lo que son experimentos como tal, ¿ok? Propiamente dichos. Vamos a ver un tercero. El tercer método es este de 4 grupos. ¿Qué tiene de especial este? Se le llama diseño de Solomon. Básicamente es una combinación de los dos anteriores que he mencionado. Es decir, de este lado que voy a poner en verde, tenemos lo que sería el de diseño pretest post-test. Y en este que voy a poner de moradito, tenemos la parte de lo que sería el diseño únicamente post-test. Aquí se lo voy a poner por acá, a ver, rojo. Ok, este lo toma del pretest. Y este lo toma del únicamente post-test. Ok. Bueno, entonces, básicamente, si se dan cuenta, es esto. Es combinar el primero que vimos, de los diseños propiamente experimentales, el segundo, que es el que acabamos de ver hace un momento, y juntar los resultados de ambos. Por eso se llama diseño de 4 grupos. En este caso vamos a tener 2 grupos experimentales y 2 grupos de control. Al primer grupo experimental le vamos a hacer todo lo que haríamos en el diseño de control pretest post-test. Es decir, bueno, en todos va a haber lo aleatorio, obviamente. En el primero sí le vamos a agregar una observación previa, hacemos la intervención y la observación posterior. En su grupo de control vamos a hacer la observación previa, como lo hacemos en este. No hay intervención porque es un grupo de control y la observación. Y luego al otro grupo, es decir, al tercer grupo, no se le va a hacer observación inicial, sino que simplemente se hace la intervención y se ve los resultados. Y a su grupo de control tampoco se le hace ninguna observación inicial como los de acá arriba y se ven los resultados. ¿En qué nos sirve esto? Recuerdan que por ejemplo, la fortaleza de este de aquí arriba, del pretest post-test, era justamente la observación inicial, pero tenía el desperfecto de que obviamente esto puede crear un sesgo en el investigador. La fortaleza del de aquí abajo, que sería como que el correlativo a este, es que justamente como no haces esta observación, no hay peligro del sesgo, pero por lo tanto no puedes saber si atribuirle el resultado al tratamiento o alguna característica previa que no se analizó justamente para evitar esto. Entonces, con este estamos venciendo esas dos barreras. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos los resultados de qué hubiera pasado con la observación y los mismos resultados de qué pasa sin la observación. Si al final este y este tienen el mismo resultado, a pesar de que aquí sí hubo una observación y aquí no, quiere decir que sí se le puede atribuir a la intervención el resultado. Esto suponiendo que obviamente mi grupo de control tenga otro resultado distinto a mi grupo experimental. ¿Ok? Si resulta que todos tienen el mismo resultado, quiere decir que la intervención no sirve. Y que por lo tanto no es lo que explica el fenómeno. ¿Ok? Pero bueno, este es cómo funciona. Por lo tanto, tiene lo mejor de ambos experimentos anteriores o de ambos diseños anteriores. Si me lo preguntan y tuvieran que hacer un experimento, digamos que para su tesis quieren hacer un experimento de psicología, este sería el mejor método para estar más seguros de lo que ustedes tienen, que lo que ustedes están haciendo pues realmente está funcionando. Ok, entonces este es básicamente el diseño de Solomon. Ya les mencioné anteriormente que combina ambos. Y que si yo le quitara la parte de lo aleatorio, pues tendría simplemente un preexperimento. ¿Ok? Pues para que vean que sí sí se van uniendo ambos. Las ventajas. Bueno, ya mencioné de hecho las ventajas, pero vuelvo a mencionar. ¿Cuáles son las estadísticas que utiliza este? Va a utilizar estadísticas descriptivas nuevamente, la inferencial como el ANOVA. El ANOVA es el análisis de la varianza, la t-de-student y los paramétricos. Las ventajas ya las mencioné, entonces pues no es necesario mencionarla otra vez. Luego tenemos el experimento de 2 factores. Todos estos de acá no los vamos a ver como tal. Bueno, de hecho ya solo nos faltan 2. Hay otros experimentos que son experimentos factoriales. De hecho, muchos test psicológicos funcionan y estudios multifactoriales. Y hay demasiados experimentos factoriales. Este es tan solamente uno, cuando son 2 factores. Por ejemplo, aquí está analizando la proporción de habilidad. Aquí pone un ejemplo nada más, ¿no?
Ejemplo de experimento de dos factores. Experimento para identificar factores que afectan la habilidad de los estudiantes para utilizar razonamiento proporcional. Definido como la habilidad para resolver problemas usando proporciones. Ok, hasta aquí no hay ningún problema. Por lo tanto, ¿cuáles son los dos factores que estamos analizando? El contenido. Perdón, mandó un mensaje en el grupo David que se le fue la luz. Ah, sí, pero pues, cuando regresa la luz que vuelve a entrar. Sí, todavía Sí. estábamos en tiempo. Va que va. Ah, ya, es que como no tengo aquí el celular a la mano para no estar interrumpiendo. Ah, sí, no se preocupe. Ok, bueno, tenemos entonces, si se dan cuenta que hay dos factores, es fácil de entender. Está el factor contenido y el factor proporción. A la vez el factor contenido tiene contenido familiar y no familiar, es decir, uno con el que ya esté familiarizado el alumno, otro con el que no. Y a la vez la proporción la tenemos en nivel fácil, moderado y difícil. Si se dan cuenta, aquí se pone más complicada la situación. O sea, hay más factores y por lo tanto el diseño es diferente. Pero se puede hacer. Por ejemplo, yo puedo comparar un contenido que ya le es familiar al estudiante de nivel fácil y ver cuáles son sus resultados cuando son de moderado, cuando es difícil, y compararlo contra los que no son familiares. ¿Qué se utiliza en este caso? Se utiliza el análisis de la covarianza. Es decir, yo puedo sacar una covarianza. Bueno, también puedo sacar obviamente lo descriptivo, que lo necesito antes para poder hacer luego lo inferencial. Puedo usar el análisis de la covarianza para ver si los resultados son afectados por otros. El análisis de la varianza, que es el ANOVA, la T de Student, y los datos no paramétricos. Después de este dos factores, seguirían muchos otros experimentos de N factores. ¿Esos dónde los podemos ver? Pues los podemos ver en este libro, que es justamente el de análisis y diseño de experimentos. Les repito, el problema de este libro por el cual no se los he subido es que es completamente de ingeniería. En mi caso no tengo tanto problema porque yo estoy estudiando también la ingeniería y por lo tanto entiendo o veo cómo se unen o se compaginan los dos. No se los he querido poner para no confundirlos más. Pero, porque los ejemplos son totalmente de ingeniería. Y sí maneja desde el capítulo 2, te maneja puras ecuaciones matemáticas. Bueno, ecuaciones, más bien son fórmulas de estadística, ni que son ecuaciones como tal, son fórmulas de estadística, pero obviamente son de estadística inferencial. Y como la mayoría de los estudiantes en nivel licenciatura no recibe estadística inferencial tan profunda, pues normalmente se suelen confundir cuando ven todo esto. Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, esta parte de acá es la unidad 2, es el bloque 2. En este bloque 2, pues tenemos lo que es la inferencia, la probabilidad de la inferencia, la distribución de la probabilidad, los grados de libertad, las gráficas, que no son las gráficas normales que ves en estadística descriptiva, sino que ya son gráficas inferenciales, como la campana de Gauss que tengo acá. Cómo se usa el Excel para poder hacer todas estas fórmulas, etc. Entonces, aquí ya te va, por ejemplo, aquí están todas las fórmulas que les decía. Si las vemos más ampliamente, voy a hacer esto acá. Por ejemplo, esta es la fórmula para la confianza. Si yo quiero saber cuál es la confianza que puede tener la media, bueno, lo que sería lo que yo hace rato dije que la certeza es realmente la confianza. Esta de acá es una T de student. ¿Ok? Lógicamente hay que entender qué significa esto, qué significa esto, qué significa esta S, por qué está dividido entre la raíz cuadrada de mis datos, etc., ¿no? O esta de acá, también hay que entender. Entonces, bueno, obviamente esto se ve en estadística. Es súper importante la estadística para poder hacer experimentos que tengan, obviamente, valor o validez. Entonces, aquí lo que les decía, para ya sacar el tamaño de la muestra, no es que yo me lo invente. Si yo quiero sacar el tamaño de la muestra, tengo que hacer esta fórmula. Y la fórmula va a depender de exactamente qué es lo que yo quiero saber. Entonces, hay una fórmula para sacar cuántos dependiendo de la población. Si yo no sé la cantidad de la población, hay otra fórmula que es también para sacar la muestra, dependiendo de si yo sé o no la cantidad de población. El intervalo de la varianza, etc. ¿Ok? Entonces, en este libro sí podemos encontrar los análisis que van más allá del de dos factores. Aquí solo se los voy a mostrar, no los vamos a ver tan profundamente por lo que les comentaba, que ya implica más cuestiones estadísticas, pero sí tienen que saber que existe. A ver, permítame, creo que ya lo encontré. Por ejemplo, experimentos con un solo valor, con un solo factor, que es el análisis de la varianza. Estos de un solo factor son, de hecho, los previos a los que mencionábamos anterior, al de dos factores. Como podrán darse cuenta en
¿cómo se llama? En este pequeño mapa conceptual. De hecho, los experimentos de un solo factor son muchos. Por ejemplo, tenemos aquí que se usa el análisis ANOVA, los diagramas de cajas, gráficas de medias, el de Tukey y Duncan, contraste, normalidad, varianza constante, independencia, que son cosas que se utilizan para este tipo de experimentos. ¿Ok? Y de hecho ahí te va dando ejemplos de cómo funciona. Y luego tenemos los que son ya propiamente multifactoriales. Les quiero mostrar esos que son multifactoriales y ya con eso pasamos a los cuasi experimentos. Ok, veamos. Ok, por ejemplo, este es otro diseño, que más bien este sí es otra forma de diseñarlo. El diseño de bloques. Y entonces podemos ver que hay varios bloques. Pues vamos a ver el mapa conceptual y ya. Estos son otros diseños que, nuevamente les repito, no se los he querido mostrar simplemente para que no vayan a confundirse más. De hecho, me parece que para hacer experimentos ustedes pueden utilizar el de Solomon, que también es bastante bueno, a pesar de no tener tantos factores, o el de 2 factores. Pero ya si quisiéramos ver algo más complejo, pues sí requeriríamos obviamente un diseño acorde a la complejidad del tema. Aquí, por ejemplo, tenemos los bloques completos al azar, diseño de bloques incompletos balanceados, diseños en cuadro grecolatino. Ya cuando te puedes leer todo este capítulo, pues vas a entender qué significa todo esto. Pero en general son diseños de bloques. Es otra forma de hacer los experimentos, hacerlos por bloques. Obviamente esta parte sí es bastante útil en lo que es la ingeniería. Pero también se puede utilizar en otras. Siempre y cuando lo que se vaya a investigar pues requiera o se pueda aplicar a esto. Entonces, bueno, sepan que sí existen más diseños, no solamente los que he mencionado, y que estos, pues lógicamente, dependiendo de la complejidad con la que quieren estudiar algo, pues hay que acudir a ellos. Si en algún momento alguno de ustedes quiere hacer, o alguno de ustedes quiere hacer lo que sería una tesis, y lo quieren hacer justamente con una investigación experimental, pues sí va a necesitar, tal vez, por lo menos para nivel licenciatura, hasta el experimento de 2 factores. Ya a niveles más avanzados como maestría o doctorado, igual y ya requieren otro tipo de avances y lógicamente pues requerirían otro tipo de estadística más compleja y más allá de la estadística descriptiva. Ok, último punto con el que vamos a terminar el día de hoy. Los diseños cuasi experimentales. Ya vimos los 2 previos, los pre-experimentos, que básicamente era pretest, posttest y el de únicamente posttest. Ya vimos los experimentos puros, que vimos 4 diseños diferentes, que son el diseño pretest de control pretest posttest, el diseño de control únicamente posttest, el diseño de Solomon de 4 grupos y el de 2 factores, ¿ok? Obviamente el material lo tienen en la plataforma, pueden seguirlo leyendo cada vez que necesiten profundizar en esto o investigarlo en Google para mayor profundidad. Vamos a pasar ahora a los que son muy populares y que de hecho también no son muy útiles en psicología. Recuerden que les comentaba que no siempre se pueden hacer experimentos, ya sea por, número 1, una cuestión de que la naturaleza misma de lo que se está estudiando no es susceptible de ser experimentable, porque si lo haces resulta que puede haber una modificación y por lo tanto nunca vas a estar seguro de tus resultados. O 2, por una cuestión ética. Por ejemplo, este libro de acá que tengo se llama Intervención en Crisis. ¿Ok? Esta es una metodología que incluye, entre otras cosas, los primeros auxilios psicológicos. Si se dan cuenta, ese libro dice que es manual de práctica e investigación. ¿Qué es lo que tiene de interesante una cuestión de intervención en crisis? Que normalmente no tienen un grado de validez tan alto. Y aquí la pregunta sería, bueno, si no tiene una validez tan alta, ¿por qué se suele enseñar y se suele sugerir? Inclusive la OMS, creo que la ONU, no la OMS, pero en general es lo mismo, vaya. Tiene un protocolo de primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios no necesariamente lo dan psicólogos, lo pueden dar los enfermeros, los doctores, los abogados, los policías, inclusive lo puede dar, por ejemplo, un bombero.
¿Y cuál es el objetivo de los primeros auxilios? Los sacerdotes o pastores, o bueno, líderes religiosos también los pueden dar. ¿Cuál es el objetivo de los primeros auxilios psicológicos? Y que son básicamente estas intervenciones en crisis de las que hablamos acá. Pues el objetivo es básicamente apoyar a la persona para intervenir de alguna forma y evitar un desarrollo de alguna patología posterior. En este caso, patología me estoy refiriendo a una psicopatología. Es decir, hay ciertas situaciones de la vida que se consideran crisis, como la muerte de un familiar, como un accidente, como por ejemplo, la pandemia, pues puede ser una crisis, de hecho es una crisis. O sea, hay muchos ejemplos, vaya, que llegue un huracán y destruya tu casa, pues es una crisis, obviamente. Entonces va a haber, vamos a decirle, crisis cotidianas, como es la muerte de un familiar, y crisis extraordinarias o de emergencia, vaya. Que son, pues obviamente, cuando todos los elementos estructurales, como pueden ser el sistema de salud, el sistema de seguridad pública, etc., tienen que intervenir para apoyar a la población en este caso. Como puede ser un ataque terrorista, como puede ser un huracán, un desastre natural, etc., ¿no? Okay. ¿Por qué menciono esto con los cuasi experimentos y la otra cuestión de que no tienen validez? Aquí la cuestión es que no tienen validez no porque no sepamos que funcionan. Es decir, no hay experimentos que indiquen que funcionen. ¿Ok? ¿Por qué no hay experimentos? Aquí en este caso la razón es una razón ética. Podríamos hacer experimentos, obviamente, pero por cuestiones éticas, obviamente no vas a poner como conejillos de indias a personas que están sufriendo una crisis. ¿Ok? Por eso mismo es que no tiene, vamos a decir que si ustedes investigan sobre eso, las investigaciones no son, su grado de evidencia no es tan profundo como si fueran experimentos, pero no porque no sirvan en realidad, sino simplemente porque no sería ético ponerse a hacer experimentos con estas personas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una emergencia muchas veces, o de una situación muy dolorosa para individualmente, como puede ser la muerte de un familiar, como para que te pongas a experimentar con las personas. Además de que son situaciones que no siempre vas a estar repitiendo, vaya, no es como que siempre haya un atentado terrorista, no es como que siempre haya desastres naturales, no es como que siempre se te mueran tus familiares a cada rato. Entonces, por lo mismo es que no pueden ser hechos a través de experimentos. Sin embargo, se enseñan porque sí funcionan. ¿Qué es lo que se hace a cambio cuando no puedes hacer un experimento como tal? Bueno, pues es ahí donde entran, además de los métodos no experimentales, como la observación, la encuesta y todo lo demás, pues entran los métodos cuasi experimentales. Estos se asemejan mucho a los experimentos, son prácticamente lo mismo que un experimento, pero ¿qué es lo que tiene de diferente entonces? Básicamente lo único que tiene de diferente de un experimento normal es que aquí no hay aleatoriedad. Por ejemplo, si yo quiero hacer un experimento con mis alumnos para ver, de preparatoria, ¿no? Para ver cómo funciona una metodología pedagógica, eso no es un experimento, es un cuasi experimento. El diseño es prácticamente el mismo que un experimento normal. La única diferencia es que no hay lo aleatorio. Por ejemplo, en el caso del grupo que estoy explicando, como yo ya conozco al grupo, sus características y todo eso, no está siendo aleatoria la selección. O sea, no es un grupo que yo nunca he visto. Es un grupo que yo ya sé cómo son y que obviamente el método que estoy aplicando, que quiero ver cómo funciona, le estoy aplicando a este grupo porque ya conozco sus características. Y por lo tanto no hay aleatoriedad. ¿Ok? Eso sería, por lo tanto, un cuasi experimento. En lo demás es prácticamente lo mismo que un experimento normal. Por ejemplo, el primero se llama diseño comparativo con un grupo de control. ¿Ok? Que es lo mismo que habíamos visto anteriormente. Es un diseño en el cual es el diseño normal de pretest. Perdón, el de post-test, en donde solamente hay la observación posterior. La diferencia es que aquí no está la R. Si se dan cuenta, aquí debería haber una R y aquí debe haber otra R. Este es mi grupo experimental o cuasi experimental y ese es el grupo no, de control. La diferencia, pues, es esa. No hay lo aleatorio, simplemente yo ya conozco las características del grupo, hago mi intervención y observo qué pasa después. ¿Ok? Luego tenemos el diseño de control no equivalentes. Perdón, diseño de grupo de control no equivalentes, que es básicamente un diseño pretest, post-test. Nuevamente, la única diferencia es que no existe lo aleatorio. Pero también tengo mi observación inicial, como en el pretest, post-test, la intervención y mi observación posterior. ¿Ok?
Nuevamente, pues no existe lo aleatorio. Por eso es que no es un experimento como tal. Aquí pues está exactamente lo mismo, pero ya más explicado. Tengo el grupo experimental, donde está la intervención, y el grupo de control, donde no hay intervención. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál va a ser una de las principales diferencias? Bueno, ya mencionamos que no hay asignación aleatoria. Por lo tanto, pues no podemos saber qué tanto es válido el resultado. En segundo lugar, bueno, ya mencionamos la parte de que el pretest no interfiere, entonces ahí esa parte continúa. Van a utilizar estadísticas descriptivas. ¿Por qué van a hacer estadísticas descriptivas? Pues porque es normalmente lo que va a poder utilizarse. En ocasiones, como en este caso, sí se puede hacer estadística inferencial, pero solamente con la TDStudent y los datos no paramétricos. ¿Ok? No se puede hacer análisis de la covarianza, no se puede hacer el ANOVA, pero sí se pueden hacer estos dos de acá. Luego tenemos el otro que habíamos mencionado, que sería un pretest posttest normal, pero sin la aleatoriedad. Por lo tanto, se le llama grupo de control no equivalente. En este caso, tenemos la observación inicial en ambos grupos, tanto en el experimental como en el otro, la intervención y la observación posterior. Nuevamente, esto de alguna manera ya lo habíamos visto, entonces pues es un cuasi experimento. Ok, no se seleccionan los participantes al azar, eso ya lo hemos mencionado. En este caso sí se puede hacer covarianza porque estamos comparando dos grupos con dos observaciones distintas, que es la primera que se hace antes de la intervención y la segunda. Y lo demás pues es igual que en los anteriores. Tenemos otro diferente acá, el diseño de series de tiempo. ¿Ok? En este caso se mide un grupo de participantes en intervalos periódicos. Este, por ejemplo, sí lo podríamos utilizar para lo de las intervenciones en crisis. En este caso, los intervalos son periódicos que se suelen administrar de acuerdo a X tiempo. Se hacen varias observaciones previas para ver cómo van evolucionando. Luego se hace la intervención y se hacen varias mediciones posteriores para ver qué tanto ha funcionado el tratamiento. O sea, si discrepa en algo respecto a los anteriores. Este puede ser bastante útil tal vez en ciertas situaciones, como la que decía de las intervenciones en crisis. Va a utilizar estadística descriptiva y en este caso solo puede utilizar, si vas a usar estadística inferencial, la TDStudent. Fuera de eso no puedes utilizar los otros porque sus datos no te dan para más. ¿Ok? Y básicamente serían todos. ¿Ok? De aquí entonces de los cuasi experimentos tenemos 3 diseños distintos. Ya los no experimentales no los vamos a ver porque eso los van a ver en métodos de investigación. Y aparte, pues, es psicología experimental, no tiene caso que lo veamos. Entonces, básicamente tenemos estos 3. Recapitulando, y lo voy a poner aquí en mi... A ver, compartir. Ok, lo siguiente es una recapitulación de todo lo que hemos visto. De lo que son diseños netamente experimentales. Tenemos entonces, primero, los pretest. Los preexperimentos. Tenemos los experimentos propiamente. O naturales o puros. Y los cuasi experimentos. ¿Ok? Por cierto, supongo yo que han visto en YouTube, si buscan experimentos sociales. De hecho, ahorita vamos a buscar uno. Ahorita busco uno y les mando el enlace para que lo vean. Tenemos estos. Esos experimentos sociales normalmente suelen ser cuasi experimentos. O por lo menos son preexperimentos, porque realmente muchas veces no llegan a experimentos como tal, ¿no? De cuando entrevistan a alguien o así, ¿no? O cuando entrevistan a alguien o ese tipo de cosas que hacen. Pero ¿por qué no son experimentos? Porque obviamente no tienen un grupo de control, no son aleatorios, etc. Claro. Podrían ser cuasi experimentos, tal vez algunos, pero la mayoría no son siquiera cuasi experimentos. La mayoría son preexperimentos, porque no tienen un grupo de control, cosa que sí sucede en un cuasi experimento. Entonces, más bien ser un preexperimento. O sea, sí es como un experimento, se parece mucho, pero pues no es un experimento como tal. Ok, en los preexperimentos recuerden que teníamos a los de una sola medición, que básicamente se representaba como una X y una O. Ok. Tenemos los de 2 mediciones, que era pretest, posttest. Es que en realidad también es pretest, posttest. Creo que se le llama de 2 mediciones, pero bueno.
Que en este caso tenemos una observación inicial, tenemos mi intervención y tenemos mi observación posterior. ¿Ok? Y básicamente estos eran los experimentos. ¿Ok? Los preexperimentos. Luego mencionábamos a los experimentos propiamente dichos, que aquí vimos 4. El primero era el diseño post-test o de una sola medición, de un solo grupo de control. A ver, lo voy a poner acá. De hecho tenía otro nombre, pero voy a decir post-test, porque al fin y al cabo es lo que es. En este caso tenemos la selección aleatoria. Pero recuerden que aquí vamos a tener dos grupos. Ok, tenemos por un lado la selección aleatoria de ambos grupos, el de control y el de experimental. Tenemos la intervención. Perdón, sí, tenemos la intervención. Y luego tenemos, en este no va a haber intervención, perdón. Y luego tenemos la observación. ¿Ok? ¿Qué es lo que le hace un experimento? Pues que ya hay un grupo de control y que aparte en el grupo experimental y el grupo de control han sido elegidos aleatoriamente. Entonces se dan cuenta de la misma estructura de este, pero con grupo de control y con selección aleatoria. Luego teníamos el pretest. La R es la aleatoria, ¿verdad? Sí, la R es lo que es aleatorio. Estos son de control post-test, de control pre-test, post-test. Aquí ya lo puse, entonces lo voy a dejar. Este lo voy a poner aquí al ladito. Ok, aquí tenemos entonces la observación, tenemos la intervención, tenemos nuevamente observación. Y en el otro grupo que es el de control tenemos nuevamente una observación, no hay intervención. Y si hay la segunda observación, tenemos el de Solomon, de 4 grupos de Solomon, que en este caso ya mencionamos que tiene lo aleatorio, uno tiene observación, esto mismo lo repito, sin este, aquí por ejemplo se elimina este de acá y se elimina este de acá. Interesante, no se elimina. Ok, ese es el de Solomon y luego tenemos el de 2 factores, pero eso no lo voy a dibujar, simplemente lo voy a escribir. Tenemos el de 2 factores. ¿De acuerdo? Esos son los otros 4 que vimos y por último los cuasi experimentos, que nuevamente son básicamente lo mismo que estos 2 anteriores, que es la base prácticamente de todos los experimentos. Solo que en este caso eliminamos lo aleatorio. Luego tenemos esta que hice. Vamos a ver. Entonces aquí como para que ya quede más esquematizado. Ok, ¿qué es lo que hacemos acá? Eliminamos esto de acá. Tenemos solamente esto. Ese no se llamaba post-test, pero básicamente es lo mismo. Le voy a dejar el mismo nombre, ¿eh? Bueno, ¿cómo le llamamos acá en este? Aquí grupo no equivalente, al otro se llamaba... Le voy a poner el nombre tal cual que les había dado para que no vaya a haber confusión. Con un grupo control, comparativo con un grupo control y grupo control no equivalente. Ok. De acuerdo, entonces se llama... Ok, listo. ¿De acuerdo? Ese es el comparativo con grupo control. Luego tenemos este de acá, que sería el comparativo con grupos no equivalentes. Equivalentes.
que es básicamente lo mismo que este, pero simplemente que sin lo aleatorio. ¿Por qué se lo escribí? A ver. Sí. Aquí le quitamos lo aleatorio, le quitamos lo del post-test. Y le añadimos la observación inicial. Ok, listo. Entonces, básicamente así quedaría esto, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el del temporal. El temporal, pues ese sí es... Ese estaba más sencillo de entender. A ver, tenemos este... De series de tiempo es... Disculpen si tarda un poco en dibujarles todo esto, pero obviamente no es tan fácil. Series temporales, que en este caso se representa por medio de varias observaciones. Voy a poner solo 3 observaciones para que se entienda la idea. Y luego observaciones posteriores. ¿Ok? Ya, aquí ya está resumido toda la información que hemos visto hasta ahorita, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es básicamente los diseños que entran en el curso. De estos, para ver, ya en la siguiente clase vamos a empezar a ver lo que es propiamente el conductismo con todas las cuestiones de pues, experimentales que hay detrás de él, junto con la siguiente unidad, y es donde ya vamos a empezar a hacer prácticas. Si es que funciona el programa, espero que sí funcione. Si funciona el programa, pues con eso vamos a estar haciendo las prácticas como de laboratorio, para que vean cómo funciona la aplicación del conductismo. En este caso, en un animal virtual, pero al fin y al cabo un animal. Claro, es más interesante cuando lo haces en persona y cuando lo haces con el animalito ahí. Pero a muchos no les gusta. Ok, bueno, tenemos entonces todo esto. Para que veamos ahorita un cuasi experimento, les voy a mostrar un enlace. Nada más permítanme tantito. Ok, quiero ver si se los encuentro rápido para que vean si este es un experimento o no. ¿Ok? O si se le puede llamar experimento o no. Puede ser un cuasi experimento o puede ser simplemente un, ¿cómo se llama? O puede ser que sea simplemente un pre-experimento. La mayoría de ellos me parece que caben más bien en un pre-experimento. Justamente porque no tienen todo lo necesario para poderles llamar experimento propiamente. Es más, muchas veces no hay un grupo de control. Nos permite un momento en lo que carga esta parte y ya, porque de repente como que se vuelve loco mi internet y no carga tan rápido. Y creo que con eso ya terminaríamos en caso de que se pase. Si no se llega a poder, pues ya lo verán en sus casitas más tranquilamente. Ok. A ver, esperando que cargue. Ok, pues parece que no se va a poder. De acuerdo, entonces, para terminar esta clase, sí se pudo. Ok, en lo que carga o no carga, les menciono lo que va a pasar para la siguiente semana y ya ahorita pues vemos apartado. Si se puede, pues ya les pongo el enlace para que lo vean rápidamente. Ok, pero para la siguiente clase, ¿qué es lo que va a pasar? Les voy a dejar nuevamente algunas lecturas, también algunos videos para que profundicen. No van a ser lecturas tan pesadas. Bueno, recuerden que si yo les dejo una lectura de 20 páginas, no es para que las lean de golpe el primer día, es para que vayan leyendo de 2 o de 3 páginas cada día, ¿ok? Pero el chiste es que sí lean y que lógicamente... Ay, qué rey. A ver, permítanme. Y pues básicamente esa es la idea, ¿no? ¿Escuchan lo mismo que yo escucho? No. ¿No? No, Ok, no se perfecto. escucha nada. ¿No? Perfecto. Quiere decir entonces que... Lo que es que ya como que sí cargó el YouTube y me cargó un anuncio. Ok, les decía entonces, les dejo el material.
Ok, les dejo el material de lectura, les dejo los videos, las lecturas, aunque sean pesadas, no son para hacerlas el mismo día. Es para que vayas leyendo poco a poco, pero sí léanlo. Por ejemplo, esta vez le dejé una pequeña actividad. Si no la han hecho, la tienen que ir haciendo. Me dijo Claudia que ella sí la había hecho, entonces... ¿La del glosario? Sí, la del glosario. Ya la Entonces, subí y varios ya la subieron, maestro. Creo que yo era la única que faltaba. Pero es que a mí algo me pasó que se me perdió el archivo, pero ahorita ya lo volví a subir. ok, sí, no hay ningún problema. Simplemente lo menciono para que lo... Pues, lo que pasa es que ese fue una tarea que fue entre semana, entonces por lo mismo que fue entre semana y luego igual se pierde un poco, ¿no? Sí. Pero bueno, si ya lo lograste subir, no pasa nada. Ya yo les estaré avisando si llega a haber algún ejercicio, pues les mando un mensaje indicándoles el ejercicio. Y ahorita bueno, eso sería en cuanto a esa parte. Les voy a tratar de poner videos para que vean cómo funciona. Y si la aplicación, el programa funciona, les paso un enlace para que lo puedan descargar y puedan ir haciendo sus prácticas. Bueno, ya cuando les enseñe cómo funciona el programa, pues ya vayan haciendo sus prácticas con la ratita virtual. Literalmente es una ratita virtual. Espero que sí se pueda para que así podamos practicar un poco y no sea simplemente la cuestión, ¿cómo se llama? Teórica. Y también les funcionaría de ejercicio, para que vayan viendo cómo se aplica. Por cierto, si llegan a aprender bien conductismo, inclusive hasta les puede servir con sus animalitos. Porque realmente lo que se aplica para poder enseñarle, por ejemplo, a un perro a hacer un truco o cosas así, o a tu gato donde tiene que ir a hacer las cosas, donde no. Eso va a depender mucho de la especie. Y aplica también para seres humanos, con la diferencia que el ser humano no simplemente es, vaya, no es tan, es más complejo que un animal, y por lo tanto, pues tiene otras cuestiones más de fondo, pero pues prácticamente el conductismo es de las teorías psicológicas con mayor fundamento y que ha tenido pues resultados bastante positivos para muchos problemas, ¿no? Ok, a ver, un experimento, vamos a ver un cuasi experimento. A ver. Les voy a mostrar este video que tiene varios experimentos sociales. De estos, son solo 5. De estos 5, díganme cuáles sí parecerían o cuáles sí podrían entrar dentro de lo que es un cuasi experimento y cuáles de plano, pues no. ¿Ok? A ver, veamos. Les voy a pasar el enlace y ya ustedes o sea, les doy, son 7 minutos lo que dura. Yo creo que sí nos da chance de verlo y de platicarlo un poco. Ok, les acabo de pasar por el chat del grupo, no del WhatsApp, sino el chat de Zoom, el enlace para que lo vean. Son 7 minutos. Pues nada más lo ven rápido y me platican así muy rápidamente qué creen. ¿Cuál de esos 5 o cuáles de esos 5 les parece que sí son propiamente experimentos, cuasi experimentos y cuáles son simplemente pre-experimentos? Ok. Les voy a poner tantito en mute mi micrófono en lo que lo ven. Ay, no va el enlace. Creo que tendríamos que salir de la... ¿No se los permite? Ok, si no se los permite, entonces solamente copien el enlace. Terminamos la clase en este momento para que ustedes puedan ver el video. Nos lo pueden enviar por WhatsApp, igual si quiere podemos pasar como por el celular, lo podemos ver. Sí, también lo puedo. Sí, si vamos a terminar la clase con esto, pues ya, se los mando ahorita por WhatsApp. Ven el videito y de ahí me dicen cuáles creen ustedes que sí son cuasi experimentos como tal y cuáles son simplemente pre-experimentos, ¿de acuerdo? Bueno, Perfecto. vamos a dejar la videosesión hasta acá. Les mando el enlace ahorita por WhatsApp. Los que ya lo vieron aquí en el chat, pues simplemente copien y peguen los del chat en su buscador. Eso sí les permite copiar. O sea, si ustedes lo seleccionan directamente acá y dan control C, ya se copió y ya luego lo pegan. Sí, ya. Ok. Y pues de mi parte sería todo. Recuerden leer sus materiales durante la semana y nos estamos viendo el siguiente sábado. Ahora sí, el sábado sí va a ser su clase normal. Este fue extraordinario. Okay. ¿De acuerdo? Perfecto. Nos estamos viendo. Hasta luego. Ok, maestro. Vale. Vale, Bye. gracias.